La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté a la hora habitual, seguí mi rutina sin pensarlo dos veces y me preparé para otro día, pero desde los primeros momentos percibí algo diferente en el comportamiento de Jessica. Ella no era del tipo de mujer que demostrara excesiva afectuosidad o sentimentalismo, una de las cosas que siempre había respetado de ella, pero hoy había un tono cortante en su voz, una agudeza en su mirada que antes no estaba. Estaba entrenado para reconocer cambios en las personas, para leer el lenguaje corporal y notar cuando algo andaba mal. Esto no era solo un mal humor o una mañana estresante, era deliberado, como si quisiera que lo notara. No reaccioné, si ella quería actuar de esa manera, era su elección, pero yo no iba a empezar el día involucrándome en un intercambio inútil. Tenía cosas más importantes que hacer. A media mañana ya estaba en el campo de tiro con mis hombres, realizando ejercicios y manteniendo mis habilidades afiladas. Era una parte rutinaria de mi semana, algo que me mantenía disciplinado y concentrado. A mitad de la sesión recibí un mensaje de Jessica diciendo que tenía que reunirse con algunos socios de negocios, no era nada nuevo. Ella siempre estaba ocupada con el trabajo y yo nunca había sido del tipo de interferir en su carrera, al contrario, respetaba su ambición. Pero la forma en que estaba redactado el mensaje me llamó la atención, no de manera obvia, pero lo suficiente como para hacerme una pausa. Había una ligereza en el que no coincidía con la forma en que normalmente hablaba del trabajo y, por un breve momento, me pregunté si estaba siendo intencionalmente vaga. Me encogí de hombros y lo dejé pasar. Yo no era el tipo de hombre que saltara a conclusiones sin evidencia. Más tarde ese día, tuvimos una pequeña barbacoa en casa, algo simple con amigos cercanos y vecinos. Debería haber sido una velada relajada, de esas que usualmente disfruto, pero el comportamiento de Jessica era diferente. Estaba más ruidosa de lo habitual, sus comentarios tenían un filo y había una presunción en la forma en que hablaba que no me caía bien. La observé mientras hacía pequeñas indirectas, sutiles al punto de que la mayoría de la gente ni se fijaría, pero yo capté cada una de ellas. No era el sarcasmo burlón que a veces usaba, era otra cosa, la forma en que me miraba al hablar, la pequeña sonrisa de suficiencia que le seguía, era un desafío. Lo dejé pasar. No iba a permitir que un par de comentarios arruinaran la noche, pero tomé nota de cada detalle. Luego, en medio de una conversación, llegó alguien nuevo, un hombre a quien no reconocí, alguien que claramente no formaba parte de nuestro grupo habitual. Jessica lo presentó como un nuevo empleado, alguien que estaba incorporando a su compañía. La forma en que habló de él fue casual, como si no fuera gran cosa, pero yo sabía que no era así. El tipo se comportaba con una confianza que de inmediato me puso en alerta, no la clase de confianza que viene de la experiencia o la habilidad, sino la clase que la gente lleva cuando piensa que es intocable. Cuando Jessica hizo otro de sus comentarios, esta vez sobre mí, él se rió un poco demasiado fuerte, un poco demasiado tiempo. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. No armé escándalo, eso no era mi estilo, en cambio, observé. Miré la forma en que Jessica interactuaba con él, cómo su lenguaje corporal cambiaba en su presencia. No era obvio, no es que ella fuera tonta, pero yo había pasado años estudiando a las personas y sabía cuando algo se estaba ocultando cuidadosamente, la forma en que se inclinaba hacia él, como sus ojos se demoraban un segundo más del necesario, todo estaba ahí, sutil, pero allí. Me mantuve sereno, guardando mis pensamientos para mí, no había razón para actuar sin hechos, pero mis instintos me gritaban que prestara atención. En un momento, mientras ella hablaba con una amiga, vi un vistazo de la pantalla de su teléfono. Fue breve, pero suficiente, un mensaje de un número desconocido, una línea de texto que no pertenecía a una conversación entre colegas. Las palabras eran sugestivamente personales. No hacía falta ser un genio para unir dos y dos. No reaccioné en ese momento, simplemente lo anoté, lo almacené para más tarde. Yo no era un hombre de impulsos, si algo estaba ocurriendo, lo descubriría. El resto de la noche transcurrió como esperaba, la gente bebía, reía y conversaba mientras yo me mantenía callado, calculando. Jessica continuó con su pequeño juego, probando límites, empujándolo justo para ver cómo respondería. No le di nada,
no le iba a dar el gusto de saber que se había metido conmigo. Esa no era mi manera de actuar. Si ella pensaba que podía jugar conmigo, estaba equivocada. Después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me senté afuera por un rato repasando todo en mi mente. Jessica siempre había sido independiente, siempre tuvo una personalidad fuerte, pero esto era algo distinto. Había un cambio, un intento deliberado de provocar, y ese nuevo hombre no era simplemente un nuevo empleado. Había visto suficientes interacciones en mi vida para saber cuando un hombre creía tener la ventaja. La forma en que me miraba, cómo se posicionaba, era calculada. Yo no era de saltar a conclusiones, pero tampoco ignoraba lo obvio, algo estaba pasando y no me iba a quedar esperando a que las cosas se intensificaran. Siempre había confiado en que Jessica fuera directa, sincera, pero la confianza no es fe ciega, se gana, se mantiene, y esta noche, por primera vez, la vi empezar a agrietarse. No la confrontaría, aún no, esa no era la forma de manejar situaciones como esta. Si algo había aprendido del ejército, era que no se reacciona ante la presión, se la controla, se recoge inteligencia, se evalúa la situación y se actúa con movimientos calculados. Eso era exactamente lo que planeaba hacer, observar, escuchar y, cuando llegara el momento, actuar. Los primeros signos de traición resonaban en mi cabeza y sabía que me esperaba un juego difícil en el que cada detalle podía ser decisivo. Me desperté con una pesadez en el pecho, esa sensación que solo aparece cuando algo no está bien. Mi cuerpo estaba descansado, pero mi mente ya trabajaba, procesando los eventos del día anterior con la precisión de una máquina bien entrenada, el comportamiento de Jessica, la presencia de ese nuevo hombre, las pequeñas inconsistencias que había notado pero aún no había conectado. Todo estaba al frente de mi mente, exigiendo ser analizado. Yo no era un hombre que dejara que las emociones nublaran su juicio, operaba con hechos, patrones y lógica. Si algo andaba mal, era mi trabajo averiguar por qué. Para cuando llegué al trabajo, mi decisión estaba tomada, iba a realizar una investigación discreta y controlada, no por paranoia, sino porque años de experiencia me habían enseñado que los instintos raramente se equivocan, la clave era ser sistemático, metódico y, sobre todo, pasar desapercibido. La gente revela más de lo que imagina cuando cree que nadie los observa. Jessica era cautelosa, pero nadie es perfecto. Siempre hay detalles que no cuadran, y yo tenía la intención de encontrarlos. Entre reuniones y tareas, mi mente seguía volviendo a ella. Revisé sus mensajes recientes cuando no miraba, la noche anterior, memorizando patrones en sus conversaciones. La mayoría eran estándar, pero había ventanas de tiempo en las que debería haber habido mensajes y no los hubo. Esa fue mi primera pista real, nadie con un trabajo activo deja de comunicarse repentinamente por periodos prolongados a menos que tenga una razón. Durante el almuerzo, me hice el hábito de salir, llamar a unos contactos a quienes les debía favores. Yo no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas y, ciertamente, no iba a permitir que esta situación se desarrollara sin entender contra qué me enfrentaba. Había formas de rastrear ubicaciones, verificar horarios y confirmar detalles sin levantar sospechas. No tenía intención de jugar al tonto en mi propia casa. La actitud de Jessica no había cambiado, si acaso, parecía más segura hoy, más cómoda en el juego que creía estar jugando. Cuando le pregunté casualmente sobre su día, respondió con una confianza ensayada, enumerando reuniones y llamadas, incluso mostrándome correos electrónicos como si hubiera anticipado mis preguntas. Esa fue la segunda pista, cuando alguien siente la necesidad de probar algo antes de que lo preguntes, significa que está tapando algo. Sus ojos la traicionaron, había en ellos algo, un destello de diversión, tal vez incluso satisfacción, como si supiera que estaba caminando por la cuerda floja, pero disfrutara del peligro. No era descuidada, pero no era tan cautelosa como pensaba. Cuando pregunté por el nuevo hombre, no dudó en darme una respuesta de manual sobre cómo él era prometedor, trabajador, un buen elemento para el equipo. Todo sonaba demasiado pulido, demasiado preciso. Las mejores mentiras están envueltas en la cantidad justa de verdad para hacerlas creíbles. Fui conectando las pistas a lo largo del día, rastreando sus menciones de reuniones y ubicaciones. Cuanto más buscaba, más inconsistencias encontraba,
horarios de reuniones que se solapaban con otras obligaciones, lugares que no coincidían con el horario general que había compartido. Eran cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto en una conversación, pero al compilarse juntas pintaban un cuadro difícil de ignorar. Hacia la tarde, oí algo que solidificó mis sospechas. Jessica estaba en el pasillo hablando con una de sus amigas cercanas. No me detuve, no disminuí el paso, pero escuché mientras pasaba. Las palabras eran bajitas, casi susurradas, pero capté lo suficiente. La amiga mencionó al nuevo hombre y la respuesta de Jessica no fue profesional, fue personal. Había una familiaridad en su tono, una especie de confianza que no correspondía entre simples colegas. Esa fue la tercera pista. El resto del día lo pasé en piloto automático, manteniendo mi rostro neutro, mis acciones deliberadas. No iba a dejar que la emoción se apoderara de mí. Esto no se trataba de ira o celos, se trataba de claridad. Si algo estaba pasando, necesitaba conocer la magnitud total antes de decidir mi siguiente movimiento. Un soldado no reacciona contra un enemigo sin antes evaluar el campo de batalla. Esa noche, me tomé mi tiempo para llegar a casa. Necesitaba la tranquilidad antes de cruzar la puerta, necesitaba el espacio mental para asegurarme de no actuar irracionalmente. Cuando llegué, Jessica ya estaba allí, moviéndose por la casa como si nada estuviera mal. Sonrió, me besó en la mejilla, preguntó por mi día. La actuación era convincente, pero yo no lo creía. La cena fue rutinaria, la conversación, medida. Ella tenía cuidado de no exagerar nada y yo seguí el juego. Si pensaba que me mantenía en la oscuridad, no le daría ninguna razón para creer lo contrario. En cambio, observé, escuché y estudié cada movimiento que hacía, la forma en que miraba su teléfono cuando creía que yo no veía, la leve demora antes de contestar ciertas preguntas, la facilidad con la que desviaba las conversaciones de temas específicos. Después de la cena, se excusó diciendo que tenía trabajo pendiente. Me quedé en la mesa, solo, repasando todo en mi mente. Revisé la información que había recopilado, los pequeños momentos que habían llamado mi atención. Nada era prueba definitiva, al menos aún, pero era suficiente para saber que algo estaba ocurriendo, aunque aún no tuviera el panorama completo. Jessica no solo estaba ocultando algo, estaba jugando un juego, poniendo a prueba límites, empujando barreras para ver hasta dónde podía llegar sin que yo lo notara. Pero lo que ella no se daba cuenta era que yo ya lo había notado, y yo no era el tipo de hombre que dejara pasar las cosas. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Esto ya no era cuestión de curiosidad, era una misión, una que requería paciencia, precisión y control. Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía algo con certeza, las encontraría. Cerré los ojos, concentrándome en el día que tenía por delante, sabiendo que mi disciplina y experiencia no me fallarían. Si lograba descifrar la verdad completa, hoy actuaría. 2 días de observación me habían dado lo suficiente, y ahora era momento de confirmar sistemáticamente lo que ya sospechaba. No había lugar para la duda o la vacilación. Si algo ocurría a mis espaldas, debía descubrirlo pieza por pieza, metódicamente, sin alertar a Jessica. El primer paso fue recolectar pruebas tangibles. Las palabras podían ser manipuladas, pero las evidencias hablaban por sí mismas. En el trabajo, repasé la información que ya había acumulado, sus mensajes, sus correos electrónicos, las discrepancias en su agenda. Las inconsistencias ya no eran solo pequeños detalles, se estaban formando en un patrón claro de engaño. Encontré sellos de tiempo que no coincidían, correos electrónicos que hacían referencia a reuniones en lugares que nunca había mencionado, e incluso fotografías en las que aparecía con personas que ella había decidido omitir en nuestras conversaciones. Esto no era un simple caso de olvido, era intencional, calculado. Cada vez que le hacía una pregunta, sus respuestas me parecían ensayadas, como si ya las hubiera anticipado. Esa fue otra señal de alerta. La mejor forma de atrapar a alguien en una mentira es notar lo rápido que responden, qué tan perfecta es su coartada, sin dudar. Jessica no estaba improvisando, tenía un guión preparado, lo que significaba que sabía lo que podría preguntarme y, a su vez, tenía algo que ocultar. En el ejército nos enseñaron que la decepción siempre deja rastro,
por muy cuidadosa que sea una persona, siempre cometerá errores, y ella ya había cometido más de uno. Durante el almuerzo, tomé mi decisión, la iba a seguir, no porque dudara de mis instintos, sino porque necesitaba pruebas irrefutables. Había pasado mi vida operando en entornos donde las suposiciones podían costar la vida, confirmaba todo antes de actuar. Ya sé que se había vuelto demasiado confiada, demasiado segura de sí misma, era momento de probar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Salí temprano de la oficina con el pretexto de atender asuntos personales, asegurándome de que nadie cuestionara mi ausencia. Mantuve una distancia prudente, mezclándome en el flujo normal de la ciudad. Ella no esperaba ser seguida, así que ni se molestó en vigilar sus alrededores, lo cual jugó a mi favor. Se movía por las calles con un propósito, parando en algunas oficinas y lugares que coincidían con su horario habitual de trabajo, pero había algo más, un edificio en particular llamó su atención. Se demoró allí más de lo necesario, revisando su teléfono, dudando antes de entrar. Reconocí el edificio y, lo que fue más importante, reconocí al hombre que entró minutos después de ella, el supuesto nuevo empleado de la barbacoa. Él no tenía idea de que yo lo estaba observando. Su lenguaje corporal era demasiado relajado, demasiado cómodo. No se trataba solo de una reunión de negocios con Jessica, él había estado allí antes. Sabía exactamente a dónde iba, exactamente lo que hacía. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Recuerdos que había dejado de lado hace mucho tiempo comenzaron a regresar. Hace años me crucé con alguien que me recordaba a este hombre, la misma arrogancia, la misma confianza calculada. En aquel entonces me negué a confiar en alguien que no lo merecía, tomé mi decisión, me mantuve firme y nunca miré atrás. Pero ahora, viendo a este hombre entrar al edificio junto a Jessica, no podía quitarme la sensación de que esto era algo más que una coincidencia. Me quedé afuera, midiendo el tiempo. Ella permaneció en el edificio mucho más tiempo del que me había hecho creer, su agenda no mencionaba ninguna reunión allí. Si esto realmente estaba relacionado con el trabajo, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué mentir al respecto? La respuesta era obvia, nunca había sido por trabajo, era algo completamente distinto. Mientras los minutos pasaban, revisé mi teléfono, repasando los mensajes que había recopilado en los últimos días, aquellos que no coincidían con su paradero declarado, aquellos que insinuaban conversaciones que no debía ver. Y luego estaban las fotografías, las casuales de reuniones de oficina, pero también aquellas en las que se le veía en lugares que jamás había mencionado. Una de ellas la mostraba riendo en una cafetería al aire libre, con el mismo hombre sentado frente a ella. Era un momento demasiado familiar, demasiado personal, para ser simplemente de negocios. Jessica nunca había sido descuidada, y eso significaba una de dos cosas, o bien pensaba que yo no prestaba atención, o bien no le importaba si yo lo notaba. La segunda opción era peor, significaba que se estaba volviendo atrevida, poniendo a prueba límites, viendo hasta dónde podía llegar sin consecuencias, y eso era inaceptable. Observé la entrada del edificio, mi paciencia menguaba. Yo no era del tipo de actuar por impulso, pero esto ya no se trataba solo de sospechas, era confirmación. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Cuando ella finalmente salió del edificio, caminó como si acabara de conseguir una victoria. Había una confianza en su paso, una leve sonrisa en sus labios mientras revisaba su teléfono. Ella no tenía idea de que yo estaba allí, observando y estudiando cada uno de sus movimientos. Caminó unas cuadras, hizo señas a un taxi y desapareció en la ciudad. No la seguí más, ya tenía suficiente por hoy, más que suficiente. Regresé a casa con un único objetivo en mente, prepararme. No había lugar para las emociones, ni espacio para la vacilación. Ya había dejado que esto se prolongara lo suficiente. Jessica no estaba simplemente escondiendo algo, estaba orquestando algo, y yo me negaba a ser un peón en el juego que ella estaba jugando. Me senté en mi escritorio, repasando cada detalle, cada inconsistencia. Una cosa estaba clara, esto no se trataba simplemente de una aventura casual, era algo más grande. Yo ya había lidiado con engaños antes, tanto en zonas de guerra como en entornos que se consideraban pacíficos, las reglas nunca cambiaban,
La persona que controla la información, controla el resultado. Jessica me había subestimado, había supuesto que me mantendría pasivo, que dejaría pasar esto. Se equivocó. Si ella quería jugar juegos, yo estaba listo para jugar a mis propias reglas. La determinación ardía en mi interior al darme cuenta de que ya se habían violado demasiadas normas de disciplina como para dejar que esto continuara. El día comenzó con una cruda realización. Había pasado los últimos 3 días reuniendo las inconsistencias, rastreando los movimientos de Jessica y analizando cada detalle con la precisión militar que me caracterizaba. Pero hoy descubrí algo que lo hizo encajar todo. Esto no era solo una traición, era un ataque calculado, uno que había sido puesto en marcha mucho antes de que yo notara las primeras señales. Y lo peor de todo es que sabía exactamente quién estaba detrás de ello. Sentado en mi oficina, revisé los registros que había acumulado, correos electrónicos, sellos de tiempo, mensajes, todo apuntaba a la misma conclusión. El supuesto nuevo empleado de Jessica no era solo un compañero de trabajo, no era simplemente un hombre cualquiera que había entrado en su vida en el momento oportuno, era alguien con quien ya me había topado antes, alguien cuyo nombre no había vuelto a mi mente en años. Busqué en viejos registros, accediendo a archivos que había guardado hace mucho tiempo, y entonces lo encontré. Su rostro me devolvió la mirada desde la pantalla, más joven, pero inconfundiblemente el mismo hombre. En aquel entonces, él era solo otro recluta ambicioso en busca de un ascenso fácil, pero no tenía lo necesario, carecía de disciplina, de la mentalidad necesaria para sobrevivir en los entornos para los que entrené a hombres. Cuando le negué la oportunidad de ascender, recordé la forma en que me miró, con una rabia latente a punto de estallar, un odio apenas disimulado tras un asentimiento forzado de aceptación. Algunos hombres toman el fracaso como una lección, otros lo dejan fermentar hasta que se convierte en algo mucho más peligroso, y ahora él estaba de vuelta, no como soldado, no como rival en algún campo profesional, sino como un hombre que se había infiltrado en mi vida personal, en mi hogar, en mi matrimonio. La realización golpeó con la fuerza de una bala, esto no era una coincidencia, era deliberado. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. Todo tenía sentido ahora, la manera en que Jessica había cambiado de la noche a la mañana, como se había vuelto más audaz, más desafiante. Ella no solo me estaba engañando, lo estaba exhibiendo, y eso significaba una sola cosa, esto no era solo por ella, era por él. Me tomé mi tiempo para repasar todo lo que había recopilado. Empezaron a emerger patrones claros, la forma en que Jessica interactuaba con él, cómo se posicionaba cada vez que él estaba cerca. Todo encajaba demasiado perfecto para ser otra cosa que no fuera intencional. Durante el resto del día la observé. Ella se comportaba de manera distinta, como alguien que creía tener la ventaja. Sus ojos se demoraban demasiado en conversaciones que debían ser rutinarias, sus sonrisas tenían un significado que nada tenía que ver con el profesionalismo. Era sutil, pero yo había sido entrenado para leer a las personas de maneras que ellas mismas no comprendían. No solo estaba ocultando un secreto, lo estaba disfrutando. En un almuerzo, los vi juntos en plena vista. Jessica se sentó frente a él, inclinándose apenas un poco más de lo necesario. Él susurró algo y ella soltó una risa relajada y fácil que hacía mucho no oía. Y luego, por un segundo, sus miradas se cruzaron. No había culpa, ni vacilación, solo un destello de algo casi triunfal, antes de que ella volviera a centrarse en él, como si yo ni estuviera allí. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo una aventura, era un juego, uno meticulosamente construido para ponerme a prueba y ver hasta dónde podían llegar antes de que reaccionara. Pasé la tarde planeando mis próximos pasos. Reaccionar emocionalmente era inútil, había pasado demasiados años operando bajo presión para permitir que algo tan simple como la traición me hiciera perder mi ventaja. No, esto requería planificación, estrategia. Repasé cada escenario en mi mente, calculando resultados y anticipando sus movimientos antes de que los hicieran. Ya sé que creía tener el control, que me tenía exactamente donde ella quería, pero se había equivocado. Yo no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Repasé cada interacción, cada momento que había conducido a este punto. Él se había posicionado bien, jugando a largo plazo,
pero cometió un error fatal, me dejó verlo, me permitió reconocerlo, y eso me dio la ventaja. De regreso a mi oficina, repasé viejos informes de mi tiempo en el servicio, recordando cada detalle sobre él, sus fortalezas, sus debilidades, sus hábitos. Era inteligente, pero también arrogante, el tipo de hombre que cree estar siempre un paso adelante, sin darse cuenta de que camina directo hacia una trampa. La implicación de Jessica solo empeoraba las cosas. Si ella había sido manipulada, podría casi perdonarla por su ingenuidad, pero esto no era ingenuidad, era intencional. Ella lo había dejado entrar en nuestras vidas, lo había permitido, sabiendo exactamente lo que eso significaría. Esa era la verdadera traición, no el acto físico, sino la decisión consciente de dejar entrar a un enemigo en mi hogar. Esa noche, mi plan estaba trazado. Había visto suficiente, ya no había lugar para la duda o la especulación. El siguiente paso era inevitable. Me quedé en silencio, dejando que el peso de la situación se asentara sobre mí como una tormenta en el horizonte. Había sido paciente, le había dado el beneficio de la duda durante más tiempo del que debía, pero ahora no había vuelta atrás. Mañana confrontaría esta amenaza y me ocuparía del traidor de una vez por todas. El día comenzó con una llamada inesperada de mi hija, Emily. Su voz era firme, pero había algo urgente en ella. No era del tipo que exagerara o llamara sin razón, y cuando me dijo que necesitaba que volviera a casa de inmediato para una conversación seria, supe que algo andaba mal. Había pasado los últimos días descubriendo la traición, rastreando cada movimiento de Jessica y confirmando lo que ya sospechaba, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Cuando llegué a casa, mi mente ya repasaba posibles escenarios. Me había preparado para una confrontación con Jessica, tal vez incluso con el hombre que había entrado en nuestras vidas, pero nada me preparó para la escena que me recibió al cruzar la puerta principal. En la sala de estar, a la vista de todos, sin un ápice de vergüenza, Jessica y el hombre que había invadido mi hogar estaban inmersos en un momento de intimidad innegable. Ni siquiera trataban de ocultarlo. Mi cuerpo se tensó y mis instintos se activaron de inmediato. Había pasado años entrenando soldados, inculcándoles disciplina, controlando el caos en situaciones de alta presión, pero nada se comparaba con la furia que se apoderó de mí en ese instante. La traición, la pura audacia de ello, era algo que nunca había experimentado. Había dado a Jessica el beneficio de la duda durante demasiado tiempo, y eso había terminado. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de hablar, él se volvió hacia mí y, con una sonrisa arrogante y calculada, pronunció palabras que me helaron la sangre. No se limitó a exhibir lo que había hecho, dio un paso más, con un brillo retorcido en sus ojos, comentó acerca de Emily, sugiriendo que si una mujer en mi familia era buena, entonces dos serían aún mejores. Ese fue el límite, el aguante que había tenido se rompió. Me moví sin dudarlo. Años de entrenamiento se hicieron presentes, mi puño conectó con su cara antes de que él tuviera oportunidad de reaccionar. El impacto fue contundente, haciéndolo retroceder tambaleante, pero yo no había terminado. Él había cruzado una línea que ningún hombre debería cruzar, y solo había una forma de terminar esto. Jessica gritó algo, pero no lo oí, mi atención estaba en él. Intentó recomponerse, pero yo no le di la oportunidad, un segundo golpe siguió, luego un tercero. Su arrogancia se esfumó, reemplazada por algo más, miedo. Él pensó que tenía el control, que podía empujarme sin consecuencias, pero estaba equivocado. Con una mano, agarré mi teléfono mientras lo mantenía inmovilizado con la otra. Con unos pocos toques rápidos, hice la llamada. Mi antigua unidad, hombres que habían estado a mi lado en situaciones peores, respondieron de inmediato. No necesité dar muchas explicaciones, bastaron unas pocas palabras, y lo entendieron. Minutos después, escuché el sonido de vehículos acercándose, la inconfundible presencia de disciplina de nivel militar había llegado. 5 vehículos, cada uno con hombres que sabían exactamente cómo manejar un problema de este calibre. No eran solo amigos, eran hombres que habían estado en las trincheras conmigo, hombres que comprendían el valor de la lealtad y las consecuencias de la traición. Salieron, evaluando la situación con una precisión fría y calculada. Jessica se quedó paralizada,
mirando cómo la realidad la alcanzaba. Ella había pensado que podía jugar su juego, que había encontrado la forma de derribarme, pero en cambio, se había metido a sí misma y a su amante en una situación de la que no tenían control. El hombre frente a mí ya no era arrogante, había comprendido lo que estaba pasando, se dio cuenta de que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde para él. Mis hombres rodearon la casa, creando una atmósfera de autoridad tácita. Él me miró, luego me miró a mí, y por primera vez, desde que lo conocí, vi verdadero pánico en sus ojos. Apreté mi agarre sobre él para asegurarme de que comprendiera cómo se desarrollaría esto, no habría lugar para regateos, para negociaciones. Él había irrumpido en mi hogar, en mi vida, y ahora iba a pagar por ese error. Uno de mis hombres se adelantó, asintiendo hacia mí, el mensaje era claro, estaban listos. Respondí con un firme asentimiento, y eso fue todo lo que se necesitó. En cuestión de segundos, lo tenían bajo control, forzándolo a salir de mi casa con la eficiencia de hombres que habían hecho esto antes. Jessica intentó intervenir, su voz subió en protesta, pero ni siquiera la miré. Ella había tomado su decisión, había invitado a esto a nuestras vidas, creyendo que no habría consecuencias. Había subestimado mi capacidad. Mientras lo sacaban de la casa, me volví hacia Emily. Ella había estado allí, en silencio, observando. Su rostro era inescrutable, pero pude notar cómo se apretaban sus manos a los costados, cómo se rehusaba a dejar que la emoción la dominara. Era más fuerte de lo que Jessica jamás podría ser. La casa quedó en silencio, excepto por el sonido de los vehículos alejándose, llevándose al hombre que se había atrevido a desafiarme lejos de aquí. Me quedé en medio del desastre, respirando profundamente, dejando que el peso del momento se asentara. Esto ya no se trataba solo de traición, era cuestión de respeto, de control, de dejar en claro que en mi mundo, en mi hogar, no había lugar para la debilidad. Jessica había intentado quebrantarme. Ella había pensado que podía introducir a un enemigo en mi hogar y salirse con la suya, pero hoy la hice ver lo equivocada que estaba. Hoy le recordé a todos exactamente quién era, mi familia, mis principios, y mi honor venían primero. Hoy dejé claro que en mi mundo no hay lugar para traidores. Durante toda la semana, al día siguiente, no perdí tiempo. Con mis amigos más confiables a mi lado, me puse a recolectar cada evidencia que expusiera de manera permanente a ese hombre por lo que verdaderamente era. No necesitaba cargos criminales ni procesos legales, lo que encontré era mucho peor, acciones tan vergonzosas, tan moralmente depravadas, que ninguna persona respetable podría volver a verlo de la misma manera. Trabajamos metódicamente, revisando sus redes sociales, sus mensajes personales y cualquier rastro digital que hubiera dejado. No pasó mucho tiempo antes de que se desvelara una historia completa de degeneración, entre más profundizábamos, más feo se volvía. Aparecieron fotos y videos de grupos privados, imágenes de él en fiestas exclusivas, comportándose de manera que hubieran repugnado incluso a las personas de mente abierta. Hubo noches de desenfreno en clubes de élite, reuniones en las que el exceso era la única regla y eventos en los que su total falta de disciplina quedaba al descubierto. El hombre que una vez pretendió ser un soldado de principios se había ahogado en un mundo de indulgencia y vergüenza. Con cada nuevo hallazgo, mi asco crecía. Se mostraron fotografías de él participando en eventos en los que ningún hombre digno se permitiría estar. Su reputación como luchador audaz y disciplinado se desmoronó ante imágenes de él realizando payasadas humillantes. Hubo concursos de bebida que terminaron en una pérdida total de control, situaciones comprometedoras con compañía dudosa e incluso testimonios de personas que lo conocieron, que presenciaron cómo se hundía en un abismo de debilidad y vergüenza. Esto ya no se trataba simplemente de venganza personal, sino de exponer la verdad. Este hombre, que había intentado desafiarme, no tenía honor ni autoestima, no era solo un soldado fallido, era un patético reflejo de sus propias malas decisiones, y ahora, con todas estas pruebas en mis manos, iba a asegurarme de que el mundo lo viera tal como era. Junto a mis aliados más cercanos, hombres que compartían mis principios de disciplina e integridad, compilamos todo en un dossier exhaustivo. Cada página revelaba otra capa de su colapso moral,
fotos, testimonios, registros de su participación en eventos degradantes, cada uno testificaba su caída. Esto no era especulación, no era una suposición, era la prueba irrefutable de que él había pasado años en espiral en una vida indignamente vivida. Se hizo evidente para mí que este hombre no tenía cabida cerca de mi familia, y mucho menos junto a mi hija. La idea de que alguien como él se atreviera siquiera a existir en mi hogar me enfurecía. Había permitido que esto siguiera demasiado tiempo, hoy se acabaría. Con toda la evidencia recolectada, procedí a mi siguiente movimiento. Contacté a mi abogado, un profesional con el que ya había trabajado, alguien que entendía la importancia de la precisión y la eficiencia. Se redactaron los papeles del divorcio con absoluta claridad, cada línea, cada declaración, escrita con la misma meticulosidad que yo había aplicado durante mi carrera militar. No habría lagunas, ni lugar para negociaciones. La implicación de Jessica en esta vergonzosa situación, aunque fuera indirecta, hacía imposible que ella continuara en mi casa. Yo me encargué personalmente de entregar los documentos. No habría mediadores, ni discusiones blandas. Se los entregué a Jessica, con un mensaje claro: esto era definitivo. Mi hogar estaba construido sobre la base de la disciplina y el honor, y allí no había sitio para la traición. Si ella había decidido alinearse con un hombre así, había elegido su propio destino. Jessica intentó hablar, pero no tenía interés en oír excusas. No quedaba nada por decir, sus decisiones hablaban por sí solas. Me giré y me fui, dejándola sola con el peso de lo que había destruido. Después de eso, volví a centrarme en el dossier. No tenía intención de guardar esta información solo para mí. Ese hombre había pasado años pretendiendo ser algo que no era, manipulando a la gente para que creyera que tenía valor. Esa ilusión estaba a punto de desmoronarse. Difundimos la información de manera estratégica, no había necesidad de exagerar o adornar, las pruebas hablaban por sí mismas. Su reputación, o lo que quedaba de ella, jamás se recuperaría. Las personas con las que se había rodeado, aquellos que habían creído en sus mentiras, ahora verían la verdad. El efecto fue inmediato. Primero llegaron los murmullos, luego las miradas de disgusto, las invitaciones a círculos sociales y conexiones de negocios comenzaron a desaparecer. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronó bajo el peso de sus propias acciones. No soy del tipo que sienta orgullo por la caída de otro, pero en este caso era necesario. Un hombre que vivía sin honor, sin disciplina, no tenía derecho a estar en mi presencia, y mucho menos a intentar invadir mi vida. El paso final fue asegurar que mi hija se desvinculara por completo de cualquier asociación con él. Eso implicaba proteger legalmente, reestructurar activos financieros y asegurar que nunca más cruzara mi camino. Cada movimiento que hice fue calculado, ejecutado con la misma precisión que había aplicado en mis años de servicio. Al final del día, todo estaba en su lugar, Jessica se había ido, él estaba arruinado, y mi casa, mi hogar, era nuevamente mío. No más traición, no más vergüenza. Mi familia estaba a salvo, mis principios intactos y mi honor completamente restaurado. Mi familia estaba protegida y el orden moral restablecido. El día en el tribunal se sintió más como un campo de batalla moderno que como una sala de procesos legales. Cada detalle fue preciso, controlado y deliberado, tal como en una operación militar. Entré con la misma disciplina y compostura que había tenido durante mis años de servicio, enfocado, inquebrantable y totalmente preparado para poner fin a esa vergüenza de una vez por todas. Esto no se trataba solo de un divorcio, era sobre reclamar mi honor, asegurar el futuro de mi hija y garantizar que la integridad de mi familia nunca más fuera mancillada por la traición. La tensión en la sala era palpable, todos comprendían la gravedad de lo que estaba en juego. No se trataba de una simple disputa legal entre un hombre y una mujer por propiedades o agravios menores, era un momento decisivo, un ajuste de cuentas donde años de disciplina, lealtad y principios se enfrentaban a la decepción y la deshonra. Cuando tomé asiento, sentí el peso de la sala, con miradas fijas, esperando ver cómo se desenvolvía la situación. Mi equipo legal operó con la precisión de una unidad bien entrenada, no perdieron tiempo en dramatismos ni en discusiones innecesarias.
En cambio, presentaron las pruebas con fría eficiencia, una por una, expusieron fotos, registros de mensajes, testimonios y pruebas documentales de la complicidad de Jessica en las vergonzosas acciones del hombre con el que se había aliado. Cada detalle fue meticulosamente expuesto, despojando cualquier ilusión de inocencia que ella hubiera intentado mantener. Mientras los documentos eran mostrados, me recliné observando cómo se desarrollaba el proceso, como una misión ejecutada sin fallos. Cada imagen, cada captura de pantalla, era otro golpe, otra pieza irrefutable que confirmaba la realidad de la situación. No había lugar para la manipulación, ninguna forma de tergiversar la narrativa, la verdad estaba allí, innegable y absoluta. Se llamaron a testigos para declarar, y sus testimonios reforzaron lo que ya sabía. Amigos y conocidos contaron cómo Jessica había abandonado sus responsabilidades, cómo había permitido deliberadamente que el caos entrara en nuestro hogar. Algunos hablaron de la influencia irresponsable que había permitido infiltrarse en el entorno de mi hija, exponiéndola a situaciones que ninguna madre responsable toleraría. Con cada testimonio, el peso del caso aumentaba. Jessica se sentó allí, con su postura arrogante de antes ahora rígida y tensa. El hombre por el que me había traicionado no estaba presente, había desaparecido, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. No me sorprendió lo poco valiente que resultó ser, había jugado su juego y había perdido, sin otra opción que aceptar la derrota. El juez, con expresión imperturbable, revisó las evidencias y, cuando finalmente habló, sus palabras portaron el peso de una autoridad indiscutible. Dejó en claro que esto no era solo una cuestión de obligaciones legales, sino un caso de fracaso moral, de confianza rota más allá de la reparación. Reconoció que las acciones de Jessica no solo habían mancillado la santidad del matrimonio, sino que habían creado un ambiente inadecuado para criar a un niño. Su fallo fue rápido y decisivo, se concedió el divorcio, la custodia completa de mi hija se me otorgó sin discusión y los asuntos financieros y de propiedad se resolvieron a mi favor, dejando a Jessica sin ningún derecho sobre lo que era mío. Los lazos legales que una vez nos unieron se cortaron en cuestión de minutos, disolviendo los últimos vestigios de un matrimonio que ya había muerto en el momento en que ella eligió traicionarme. Me quedé sentado unos instantes, dejando que la decisión se asentara. No sentí satisfacción, solo un cierre necesario a una batalla librada con determinación inquebrantable. Hice lo que tenía que hacerse, asegurando que mi hija nunca más estuviera expuesta a la influencia de una mujer que había abandonado su deber de madre. Al salir del tribunal, el aire parecía distinto, más limpio, más liviano, como si se hubiera levantado la carga de la traición. La gente a mi alrededor se apartó, algunos asintiendo en silencio, conscientes de la verdad que se había desvelado ante sus ojos. No había compasión para Jessica, ni defensa para sus acciones, ella había tomado sus decisiones y ahora debía vivir con ellas. Allá afuera, el cielo estaba despejado y el mundo seguía su curso, como si nada hubiera cambiado, pero para mí, la batalla había terminado y la victoria era absoluta. No habría más interrupciones, ni más traición que mancille los cimientos que había construido. Mi hija crecería bajo la guía de un padre que comprendía el valor de la integridad, la disciplina y la fortaleza inquebrantable. Jessica me había subestimado, creyendo que podía desmantelar todo lo que había construido sin enfrentar consecuencias, pero había olvidado con quién se estaba metiendo. Esto no era solo venganza o un cierre emocional, era una cuestión de principios, de mantenerse firme cuando todo trataba de derribarte, de demostrar que la verdadera fortaleza reside en no comprometer lo que uno cree. Y así, mientras me alejaba del juzgado, no miré atrás. Todo lo que había quedado por resolver se había manejado con precisión y de forma definitiva. La batalla había sido librada, se había hecho justicia, la victoria era mía, y sabía que mi vida, y la de mi hija, ahora estaban libres de la vergüenza y la corrupción.